Carlos Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien, Carlos. Carlos es director de ventas de Iberia en Columbia Threadneedle Investments. Y nada, encantado de tenerte con nosotros. ¿Cómo estáis viendo vosotros el momento de las tecnológicas, ¿no? Comentábamos ese buen inicio de año después del muy complicado periodo desde casi abril de 2021 hasta finales del año pasado. Bueno, realmente no hemos dejado de estar positivos en tecnología, a pesar de lo que ha pasado el año pasado en las tecnológicas. Bien es cierto que el gran impacto que hemos visto ha sido sobre todo en las que se denominan las non-profitables companies, que son las que todavía no están desarrolladas de tal forma que pueden ganar beneficios sistemáticamente y este tipo de compañías, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que esas vimos una caída bastante gorda en el año pasado. Las que tenemos nosotros, que son las que se puede considerar que ganan beneficios recurrentemente, que tienen ventajas competitivas, este tipo de cosas, también cayeron alrededor de un 30% más o menos. Entonces, realmente es mejor momento entrar en este ahora que hace un año. Pues como decía Ana, efectivamente es mejor. Pero si realmente no pensamos en el medio y largo plazo, cualquier cliente que pueda en su perfil de riesgo tener este tipo de compañías, digamos que es donde debemos estar, al menos en una parte, y dependiendo de lo que, como decíais, nuestros asesores nos comenten por nuestro perfil de riesgo, creemos que es un buen momento para empezar a hacer cartera si es que no la tenemos, o si la tenemos, empezar a pensar en incrementar ligeramente nuestras exposiciones, porque es verdad que las valoraciones el año pasado se han ajustado bastante. Eso en las profitable tech companies, vamos a Eso decir es. así, pero Sí. en las non-profitable todavía no es el momento, ¿verdad? Nosotros no estamos, pero no hemos estado nunca. O sea, realmente tampoco te puedo decir Mm, porque las ARC de turno, las que tenían la ETF de mm, ARC y este tipo de compañías, nosotros no las hemos tenido nunca. Y es verdad que pues nos hemos quedado atrás muchas veces por no tenerlas. Y antes de entrar miraba un poco los números en lo que llevamos de año, en year to date, pues hay compañías que están por encima del 40, del 50, del 60%. Algunas de ellas son profitable, o sea que realmente, pero es verdad que en valoraciones nos parecen excesivas, o sea, son buenas compañías, pero en valoraciones nos parecen excesivas. Nvidia para nosotros es un claro ejemplo, o sea, nosotros estamos muy sesgados al sector de semiconductores, siempre lo hemos estado, luego podemos comentar si quieres el por qué, ujú. pero siempre hemos tenido muchos sesgos a semiconductores. Esos semiconductores pensamos que hay compañías que pueden estar razonablemente valoradas, pero Nvidia está a más de 60 veces PER de valoración y en el año miraba lleva un 87% de rentabilidad. Entonces, nosotros no estamos en Nvidia, no lo hemos perdido, pero creemos que en el medio y largo plazo esas valoraciones posiblemente haya que ajustarlas. El fondo principal que tenéis en la casa de tecnología es el Threadneedle Global Technology, que bueno, Uh estaba -huh. viéndome los datos en la web, en 2023 un 12%. Claro, te lo cuentan hace 3 meses y no te lo crees, ¿no? La verdad es que no, la verdad es que el año pasado fue duro, la verdad. Mm, Nosotros siempre decimos lo mismo, cuando vamos a ver a los clientes más o menos institucionales, con la mm, tecnología siempre pasa lo mismo. Cuando iba subiendo un 30 o un 40%, nadie quiere entrar en tecnología porque como lleva un 30 o un 40, te parece siempre caro o una burbuja o lo que sea. Cuando ibas el año pasado y estaba cayendo un 30%, te decían que dónde ibas, que si estabas loco. mm, Entonces, realmente es un sector en el que es muy complicado entrar, digamos, una sola entrada. ¿Vale? Entonces, claro. siempre nosotros hemos pensado que lo mejor que hay que hacerlo es recurrentemente. Yo mismamente tengo una especie de orden dada en mi banco en el que todos los meses meta una pequeña cantidad para ir comprando. Mm, Entonces, al final, todos los meses entras, se hace automáticamente y al final no estás pendiente del behavioral finance este que tenemos de, me da miedo, voy a entrar, no voy a entrar, voy a esperar un día, voy a esperar 5 días, mm. intentar marcar el timing. El timing en este tipo de compañías es muy complicado. Que hay que estar sí, que hay que hacer las compras recurrentemente también. Ujú. Cuéntanos un poco
hablabas de semiconductores, que como una de las principales posiciones que tenéis, cuéntanos un poco por qué. ¿Por qué lo ve vuestro gestor así? Vuestro gestor, Paul Wick, con una experiencia ya bastante extensa en el sector. Lleva más de 30 años gestionando solo tecnología, Sí. basado allí en Silicon Valley. Por lo tanto, es uno de los más reputados gestores que hay en la industria en tecnología. Nosotros es una gestora que se llamaba Seligman, que compramos nosotros en 2008, Columbia Threadneedle, y a partir de entonces el fondo luego se lanzó en la SICAV para los clientes europeos. Ellos gestionan alrededor de 12-13 billion, gestionan fondos de long only, o sea, de acciones solas, gestionan hedge fund, longshore en Estados Unidos, o sea que tienen una amplia experiencia tanto en largos como en cortos, y este gestor lo que viene diciendo desde hace ya muchos años, y lo hemos visto con la pandemia, es que los semiconductores posiblemente sean el petróleo del futuro. Sin semiconductores, y lo hemos visto, insisto, no se puede hacer nada, no se pueden producir coches, no se puede producir prácticamente casi nada, porque ahora mismo, a nuestra vista, ahora mismo tenemos 4 o 5 cosas alrededor que tenga un semiconductor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues a lo mejor hace 15 años, los semiconductores eran súper cíclicos, lo siguen siendo, pero creemos que cada vez menos, porque al final, cuando tú tenías semiconductores solo en los ordenadores, eso es una ciclicidad. Los ordenadores van, la economía va bien, cambias ordenadores, la economía va mal, no cambias ordenadores y te quedabas con tu ordenador de toda la vida, ¿vale? Pero es que ahora empieza a entrar en un sistema en el que ya no depende tanto, empieza a entrar en ese consumo diario y empezamos a tener semiconductores en sitios tan variopintos como en una lavadora, un frigorífico, la televisión, aparte de los smartphones, etcétera, o los relojes que todos tenemos en la muñeca. Entonces, eso lo que hace es que reduce la ciclicidad de los semiconductores, y esos PERES, o sea, esas valoraciones de esas compañías, creemos que están relativamente adecuadas para comprarlo. Nuestro fondo, por ejemplo, tiene valoraciones de 20 veces PER, cuando el índice tiene alrededor de 30 veces PER. Por lo tanto, es un fondo que realmente compra acciones que están mucho más baratas que lo normal. Entonces, insisto, estamos en semiconductores, pero en vez de estar en Nvidia, estamos en Lam Research, que es una empresa que hace las máquinas que producen los semiconductores, ¿vale? Estamos en Teradyne, estamos en Applied Materials, estamos en Synopsys, Analog Devices, o sea, compañías que no son tan conocidas para el gran público, pero que realmente un equipo como el nuestro, que está allí basado en Silicon Valley y que las tiene en la calle de al lado o en el pueblo de al lado, las puede controlar, las puede conocer muchísimo mejor. No solemos tener nada en emergentes, por ejemplo, o sea, tenemos poco peso en emergentes. A nuestro gestor no le gustan las compañías chinas, porque piensa que puede conseguir las mismas valoraciones y los mismos buenos resultados teniendo compañías con mucha más seguridad jurídica para él que estando en Estados Unidos, y sobre todo conociéndolas mucho más, porque están, ya os digo, en el pueblo de al lado. En vez de en San José, pues están en el otro San que está ahí al lado, en Silicon Valley. Por lo tanto, realmente nosotros estuvimos viéndolos ahí en Silicon Valley, y la verdad es que cuando entrábamos en Lam Research, que es una empresa relativamente pequeña, que capitaliza 30-40 mil millones, y entrábamos con el analista, te das cuenta que el analista allí controla lo que hace, controla la compañía, le conocen a él y le conocen muy mucho, que no tienes que esperar a que sea el relation de inversores, el relación con inversiones o el que sea, el que te cuente la compañía. La última, me salgo otra vez de lo que es las posiciones concretas y los sectores a la parte macro. Ayer tuvimos este movimiento de la Fed subiendo tipos, que parece que frena las subidas de tipos, y el mercado entendiendo que habrá bajadas. Y esto beneficiando, claro, lógicamente a las tecnológicas. ¿Qué pasa si el mercado se ha equivocado o se está equivocando y no está entendiendo bien a la Fed y no llegan esas bajadas? ¿Tendríamos otro periodo o sea, necesitaría la tecnología bajadas de tipos para seguir haciéndolo bien? Al menos necesitaría que no siguieran subiendo, por lo menos eso, porque es verdad que durante el año se ha visto que la tecnología lo ha seguido haciendo relativamente bien, a pesar de que han seguido subiendo. Pero es verdad que si el mensaje va poco a poco siendo un poco más dovish,
sea, siendo un poco menos agresivo en términos de subidas de tipos de interés, a las tecnológicas le va a venir muy bien. De hecho, miraba números antes de hablar con vosotros y la tecnología desde en marzo, perdón, desde finales de febrero, el S&P lleva un 0,6, el Dow Jones lleva un menos 0,6 y la tecnología lleva un más 4. ¿Vale? Entonces, a pesar de todo lo que hemos tenido con los Silicon Valley Banks o con los Credit Suisse o lo que sea, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que al ver que esa posibilidad de crisis financiera o de que la gente se controle un poco en su consumo, en su demanda y la inflación poco a poco, digamos, se controle, eso lo que hace es que aupa estas tecnológicas por encima del resto. O sea que efectivamente todo el movimiento que vimos el año pasado de mucha energía o que lo hizo muy bien la energía y las financieras versus las tecnológicas se da la vuelta en este momento. Pues habrá que estar atento a esa crisis financiera, como de profunda es o no, y lo que pueda suponer desde el punto de vista de movimientos de tipo de interés. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Carlos. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.